Sábado 21 de septiembre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Como iglesia estamos de fiesta en este día, celebramos la memoria de San Mateo Evangelista, también llamado Leví, como lo dice la Sagrada Escritura, un recaudador de impuestos. Enseguida vamos a mirar un poco más de la figura de San Mateo, un hombre que se dejó llenar de la gracia de Dios, enamorar, conquistar por Jesús. En el día de hoy me encuentro con mi papá. Ustedes saben que él es diácono permanente y quiero que juntos compartamos la reflexión de este día. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Llamemos, invoquemos al Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Con mucha alegría les anunciamos la lectura del día de hoy en esta fiesta del apóstol San Mateo. La primera lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos del 1 al 7 y del 11 al 13. Hermanos, yo el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. El evangelio del día de hoy es tomado de San Mateo, capítulo 9, versos del 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa:
misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démosle gracias al Señor por el don de su palabra, con la cual nos alimenta en este día. Mi papá les va a compartir una reflexión a partir de esta primera lectura que es tomada del apóstol Pablo a los Efesios, a propósito de esta fiesta del apóstol San Mateo. Bueno, queridos hermanos, es una alegría muy grande para mí por el ministerio que el Señor me ha regalado, ser diácono permanente. Qué alegría compartir ese mensaje que nos llega hoy a través de San Pablo a los Efesios, pero hoy para nosotros. Sabemos que la palabra del Señor es viva, es actual. Entonces, San Pablo empieza en esta carta, con este llamado del Señor a nosotros, que Él se siente prisionero por Cristo. Pensemos un momento qué significa esta palabra. Prisioneros por Cristo. Cuando tenemos la gracia y la conversión, cuando tenemos conocimiento del pecado y nos preparamos a través de una buena confesión para empezar una vida nueva en el Señor. Entonces, como dice San Pablo en otra de sus cartas, para mí el mundo es basura, con tal de ganar a Cristo. Entonces ahí entendemos por qué él dice que se siente prisionero por Cristo. O sea, la vida de él es vivir en Cristo haciendo su santa voluntad. Y bueno, ya San Pablo nos dice que vivamos una vida en humildad, que sirvamos, que seamos amables. O sea que, en pocas palabras, tengamos el rostro de Cristo. Y en el centro de esta lectura nos habla de algo muy importante para nosotros como católicos, para defender nuestra fe y estar seguros cuando el Señor nos dice: una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Entonces, queridos hermanos, es un solo bautismo. Estamos en la iglesia fundada por Cristo a través del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Entonces, hoy el Señor nos habla nuevamente y a través de ser bautizados, nos habla también más adelante en esta lectura que el Espíritu Santo, a través de sus dones y carismas, entonces reparte sus 7 dones según la fiel de sus fieles. A cada uno le da sus talentos. Unos serán profetas, otros apóstoles, otros administradores de la gracia. Entonces, queridos hermanos, debemos de tenerlo claro que todos los bautizados somos profetas, somos sacerdotes y somos reyes. Pero quedémonos con esta palabra de profeta. ¿Qué significa ser profeta? Es sencillamente anunciar a Cristo como el Salvador, anunciar a Cristo como ese Dios que nos ama infinitamente, el Dios que se hizo hombre, se hizo carne por nosotros. Entonces, hoy nos sentimos muy amados por el Señor porque nos hizo partícipes de su misión a través del bautismo. Entonces, estamos llamados a predicar el Evangelio, a dar testimonio de la fe a través de nuestras palabras, de nuestras acciones. Pero no se nos olvide que el verdadero profeta anuncia a Cristo como Salvador, pero también hay que denunciar el pecado, empezando lo que hay en mi corazón, en mi familia. Porque si el profeta únicamente anuncia a Cristo, pero no habla el pecado, no acusa el pecado, entonces somos profetas mediocres. Entonces, queridos hermanos, dejémonos amar por el Señor y acordémonos de ese evangelio donde el Señor habla de los talentos. A cada uno, según nuestra capacidad,
nos da diferentes talentos. Entonces, el que tengamos, pongámoslo al servicio del Señor. Entonces, mucho ánimo, hermanos. El Señor nos llama hoy para que seamos instrumentos de su paz, instrumentos de su amor. No se nos olvide que una palabra a una persona que está triste, agobiada, una palabra que se diga con fe, que salga de nuestro corazón, puede cambiar el rumbo de la vida de una persona, y no solamente de una persona, sino de una familia completa, hasta de una comunidad. Entonces, Dios los bendiga, queridos hermanos, y muy alegre estar aquí con mi hijo, acá compartiendo este mensaje. Dios los bendiga. Bueno, queridos hermanos, como saben, hoy como iglesia estamos celebrando una fiesta muy importante. Se ha sabido que la Iglesia Católica está fundamentada sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. La Iglesia tiene esa gracia porque Cristo quiso que fuera de esta manera. Hoy estamos reflexionando a propósito del evangelista San Mateo, que es también apóstol, llamado por el Señor. De allí que el apóstol en la carta a los Efesios pues nos viene a hablar de los distintos carismas de los cuales mi papá ya estaba anunciando. Y dentro de esos dones dice que el Señor a unos los hizo apóstoles y a otros evangelistas, cada uno de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Por eso el evangelio del día de hoy nos narra precisamente lo que es la vocación de Mateo, también llamado Leví, mártir de nuestra Iglesia Católica. Y dice la Escritura que Jesús al pasar vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Aquí encontramos dos cosas muy importantes por parte de Jesús. La primera, Jesús miró a aquel hombre, cobrador, recaudador de impuestos, un pecador, una persona que era rechazada por los judíos, rechazada por los fariseos, rechazada por la gente, porque estaban agobiando al pueblo con los impuestos del Imperio Romano. Y a esa persona que era considerada descalificada, que la veían con malos ojos, Jesús la mira a este hombre con misericordia y pronuncia una palabra irresistible para él: sígueme. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos escuchado el resonar de esa palabra en nuestros oídos por boca de Jesús. Por eso hoy estamos escuchando este evangelio, esta reflexión, porque la voz de Jesús ha resonado en nuestro interior con ese sígueme. Hoy el Señor también nos dice a nosotros: sígueme. Hoy, a partir de la vocación de Mateo, nos está llamando nuevamente a cada uno de nosotros. Y dice la Escritura que Él se levantó y lo siguió. Es decir, que no dudó ni un solo instante. No hizo falta un gran discurso de Jesús para convencerlo. Bastó con mirarlo con amor y decirle: sígueme. Una palabra de Jesús es suficiente para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y dice la Escritura que estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? La gente le dolía y sentía en su interior envidia, porque Jesús se sentaba con pecadores y publicanos. Aquellos grupos de personas que eran rechazadas porque eran considerados indignos de escuchar la palabra de Dios y de estar con Jesús el Maestro. Y es ahí cuando entonces Jesús lo oyó y dijo, tomó la palabra: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Qué importante que el mismo evangelista recuerda esto. A él le tocó profundamente esta palabra de Jesús. Él,
al escuchar que estaban murmurando de cómo es posible que Jesús está con ustedes que son pecadores, se sintió mal. Quizás se sintió herido en su interior. Queridos hermanos, muchas veces cuando nosotros le damos una respuesta positiva al Señor, vamos a encontrar personas que van a murmurar de nosotros. ¿Pero quién es ese? ¿Cómo que esa persona está predicando la palabra? ¿Cómo que esa persona está recibiendo a Jesús Eucaristía, tan pecador que es? Hipócrita, vea cómo sale del templo, tan contento y siendo tan pecador. Y esto quedó resonando en el interior de Mateo y por eso lo pone por escrito. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y esa palabra es para cada uno de nosotros. Hoy Jesús nos dice, aprendan lo que significa misericordia y no sacrificios. Porque muchas veces podemos caer en la actitud del fariseo, de pensar que son nuestras acciones, nuestros sacrificios, nuestra conducta lo que nos hace agradables delante del Señor. Pero no es así. Somos lo que somos por la gracia y la misericordia de Dios. No somos mejores que nadie, somos pecadores, pero por nosotros pecadores ha venido el Señor. Se ha encarnado la vida, se ha encarnado la palabra, y por eso termina diciendo el Evangelio por boca de Jesús, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto reconfortó a Mateo, a Leví, que era un pecador público, un recaudador de impuestos, una persona señalada por la sociedad, y no le importó, y por eso siguió adelante, caminando tras las huellas del Maestro. Y allí, escuchando su palabra, viendo los signos, aprendiendo de él, fue santificando, purificando su corazón. Y hoy podemos decir, tenemos un evangelista, tenemos un apóstol, tenemos un mártir, tenemos un santo del cual nos sentimos orgullosos. Que San Mateo interceda por todos nosotros que somos pecadores. Que Él, que sabe lo que es el pecado, estar sumergido en el pecado, Él que sabe también lo que significa la misericordia, interceda por cada uno de nosotros. Vivamos en esta actitud, queridos hermanos, reconocernos que somos pecadores, que estamos necesitados de la misericordia de Dios y mirar a los demás con ojos de misericordia, porque eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Mateo se popularizó en las primeras comunidades cristianas, porque inspirado por el Espíritu Santo tomó su pluma y empezó a narrar aquello de lo cual había sido testigo. Con tanta pasión, con tanto amor, nos habla de Jesús. Que vivan los evangelistas por toda la eternidad y que viva nuestro Señor Jesucristo, que es rico en misericordia, lento a la cólera y que vino por nosotros pecadores. Que el amor de Dios esté en cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y les bendecimos junto con mi papá en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios. Dios los bendiga.